Hola jefes y jefas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta semana tuve la oportunidad de participar en un congreso de español, un congreso para profesoras de español que enseñan español como segunda lengua. La verdad es que me pareció una experiencia bastante interesante. Es la segunda vez que participo, de hecho es la segunda edición de este congreso. Esta vez lo hicieron en un lugar muy bonito de Panajachel que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero el hecho es de que es un lugar muy bonito y es que la temática estuvo bien interesante porque hablábamos, o se hablaba más bien de tecnología enfocada en el área de la enseñanza de idiomas o cómo utilizamos la tecnología para enseñar idiomas. Sin embargo, muchos de los ponentes que participaron en esta organización, me atrevo a decir que el 90%, iba enfocado a la educación en línea, independientemente si era idiomas o cualquier otro tipo de enseñanza. Y entre todos los ponentes, el primer ponente me pareció bastante interesante el punto de vista que tenía con respecto a la tecnología, porque muchas veces asumimos, o el punto de vista del ponente es que muchas veces se asume el hecho de que la tecnología viene a ayudar de muchas maneras la educación. Sin embargo, uno tiene que tener en cuenta o tiene que tomar en cuenta que la tecnología solo es funcional si todos optamos con las mismas condiciones para poder aprovechar el contenido que se nos provee o que se le da al estudiante a través de las herramientas de Internet. Además de eso, hay que entender que tenemos una idea preconcebida de algunas herramientas, lo cual puede ser algo bueno y a la vez puede ser algo malo. Por ejemplo, para mucha gente, el hecho de dar clases por Skype o por Zoom, por ejemplo, es una clase en línea. Y no necesariamente tiene que ser así. Dependiendo cómo utilizamos estas herramientas, es la efectividad de la educación y de la enseñanza-aprendizaje que puede representar una herramienta. Por otro lado, él hablaba también del reto que se tiene ante esta nueva situación, ¿no? De la situación del COVID, la situación de la pandemia en general y la situación de la educación con las condiciones que ahora nos presenta la pandemia, que es una reflexión que todos deberíamos hacer en algún momento. Luego, el segundo ponente o la segunda ponente hablaba un poquito de herramientas a utilizar, estructuras a utilizar para una clase, para una clase en línea. Hay muchas situaciones en las que, o muchos escenarios en los que las personas tratamos de buscar cuál es la metodología perfecta, cuáles son las herramientas perfectas para cada una de estas, para cada una de nuestras clases. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que una herramienta puede ser funcional, pero para otro tipo de actividad o para otro tipo de enseñanza no necesariamente es funcional. Se hablaban también de algunas estructuras, algunos principios que le permite a un profesor hacer efectiva o hacer efectivo el uso de las herramientas para el aprendizaje de los alumnos. Bien, el tercero también me pareció bastante interesante porque el señor hablaba un poquito de su experiencia en los últimos 20 años, si no mal recuerdo, enseñando o dando clases a través de diferentes universidades en el país, la experiencia de los estudiantes y cómo tenemos preconcebido algunos conceptos de la enseñanza o lo que significa enseñanza, por ejemplo. Y eso no es una cuestión de edades, sino ante la experiencia de él, decía que muchas veces asumimos que los jóvenes son relativamente expertos para utilizar la tecnología, pero no necesariamente así. Hay muchos estudiantes universitarios de 20, 25 años que tienen muy malas ideas o malos fundamentos al momento de usar la tecnología. Entonces, es algo preocupante de alguna manera porque se dice que estamos en la era de la tecnología, pero muchas veces o alardeamos bastante de decir que los niños o los jóvenes nacieron con la tecnología y son muy buenos para usar la tecnología, pero el punto no es saber utilizar la tecnología. Claro que hay un mérito detrás de usar la tecnología, pero el punto más importante es producir tecnología, que es una de las cosas que realmente valen la pena en temas de educación, sobre todo, creo, en temas de educación, porque el punto es saber producir. Es más o menos, si yo les pongo el ejemplo de darle $100 a un niño en un centro comercial, por ejemplo. ¿El niño se puede gastar los $100? Por supuesto que sí, y podríamos juzgar al niño diciéndole que es muy bueno gastando el dinero. Sin embargo, el punto sería, ¿qué tan bueno es el niño para producir esos $100? Y es lo mismo que pasa con la tecnología. Cualquier niño, cualquier joven puede usar cualquier app, puede descargar cualquier app, puede hackear, si quieren verlo así, cualquier servidor y poder utilizar algún servicio de pago de forma gratuita. Sin embargo, no todos los jóvenes pudieran crear una página web, por ejemplo, una aplicación, por ejemplo, al menos tener una noción de cómo se construyen estas herramientas que podemos utilizar en Internet. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso.
Y por último, entramos un poquito más al tema de la enseñanza en línea en sí, que es el hecho de cómo poder transmitir los conocimientos de la educación de idiomas o la enseñanza de idiomas a través del Internet. Y no sé si sepan, pero digamos en el mundo de los idiomas se manejan 4 destrezas, lo que significa que un estudiante debe aprender 4 destrezas principales para dominar un idioma. Aprender a hablar, aprender a entender el idioma, aprender a escribir y aprender a leer. Sin embargo, digo que son básicas porque en la última conferencia hablaban de que existen más de 4, ¿no? Y esas 4, la combinación de varias, puede significar un reto más allá de las 4 destrezas que siempre se ha manejado en la enseñanza de idiomas. Esto es importante porque en la mayoría de los casos los maestros de idiomas saben o han aplicado algún ejercicio para practicar otras destrezas. Sin embargo, no pueden sistematizar eso por el hecho de que no existe un nombre para estas cosas. Sin embargo, sí existen, pero no se conocían. Entonces creo que fue un panorama, o el panorama se les amplió bastante a los profesores de idiomas que pudieron ver toda esta situación. Y bien, para terminar, me gustaría comentarte un poquito qué pienso yo específicamente y qué fue lo que aprendí o lo más relevante desde mi punto de vista ante este congreso. Creo que una de las cosas importantes es el hecho de que la gente siempre está buscando una respuesta ante sus preguntas y muchas veces, sobre todo en esta era, considero que no existe una respuesta, sino diferentes respuestas porque cada vez hay más diversidad en la forma en que enseñamos y en la forma en que aprendemos, sobre todo con temas de Internet. Entonces, digo esto porque mucha gente preguntaba o quería respuestas específicas a sus preguntas, cuando en muchos casos, o creo que en el 99.9 de los casos, en temas de educación, la respuesta siempre es depende. Pero creo que lo más importante al final que puedo resaltar para mí, y eso más allá del Congreso, es el hecho de poder decir que la habilidad más importante en este momento es la capacidad que una persona tiene para poder aprender, sobre todo los maestros, porque si uno tiene el hambre de aprender y trata de mejorar las técnicas y las formas en que uno aprende, uno nunca va a dejar de ser un buen maestro, porque las herramientas van a ser un complemento a las cosas buenas que haga cualquier profesor. Entonces, para mí ese sería el mensaje más importante, nunca parar de aprender y siempre seguir mejorando la forma en que aprendemos. Si tienen una pregunta, espero que me dejen sus comentarios, preguntas o lo que sea en la parte de abajo. También les dejo mi WhatsApp si necesitan alguna información extra, por favor. Bienvenidos y nos vemos en una próxima. Gracias, jefes. Hasta luego. Pero digamos en general, ¿cómo ve el tema de educación ante la pandemia, digamos, los cambios y los retos que se vienen? Yo creo que estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar esta pandemia como una oportunidad para cambiar el sistema. Yo siempre digo que no vale la pena regresar a la clase presencial si es para hacer lo mismo. Claro. La idea sería cómo aprovechar este momento para crear un nuevo modelo de educación más centrado en el aprendizaje, o sea, en los estudiantes, y menos centrado en la enseñanza, que son los profesores. Desde su punto de vista, digamos, ante estos cambios y ante estos retos, ¿dónde debería iniciar el cambio? ¿Desde el sector privado, del público, una combinación de ambos? Mira, yo creo que más bien la respuesta te la daría, yo creo que hay que iniciar desde lo local. Okay. En lo local, no importa si es privado o público, el cambio hay que hacerlo. Eso exige un convencimiento de los profesores, las profesoras, de que es necesario cambiar este paradigma. Yo digo que hay que resetear el sistema, hay que cambiarle el chip para presentar una nueva propuesta. Y hay que revertir esa idea que se está repitiendo por todo el país y América Latina y el mundo, de que fuera del aula no se aprende y que se está perdiendo el tiempo. Debiéramos aprovechar esto para aprender incluso más que en lo presencial. Y creo que hacia el futuro ese va a ser el modelo, combinar las ventajas de lo presencial con las ventajas de la pantalla y de la virtualidad. Claro, que era lo que hablábamos hace un momento, digamos, del tema de poder tener la oportunidad de conocer personas sobre nuestra misma área o rúbrica, digamos, de otros lugares, otras experiencias, pero también utilizarla, lo que dice usted, a la parte local, ¿verdad?
Eso por una parte, y por otra, lo que llamamos la mediación pedagógica de los entornos virtuales. Es decir, el entorno virtual tiene que ser capaz de despertar la ilusión y el deseo que tienen los niños cuando juegan un videogame. Claro. Pero si es aburrido, si no tiene las técnicas de la virtualidad, entonces no logramos nada. La idea es que la virtualidad sea mediada pedagógicamente en el contenido, en la forma y sobre todo en un aprendizaje pertinente, relevante, significativo. Claro. Y era también un poquito lo que yo le comentaba hace un momento del tema de la atención, ¿verdad? Al final creo que en la época en la que vivimos, toda la migración de la tecnología incluso está hecha para la atención, porque por ejemplo antes YouTube era el rey de Internet en cuestión de consumo. Eran videos de 20 minutos, 15 minutos, ahorita todo es TikTok. De hecho, YouTube sacó su versión corta, ¿verdad? Que son videos de 15 minutos, porque tener la atención ahorita de los alumnos o cualquier persona en general es bien complicado después de 15 o un minuto, digamos, sobre todo si es un tema aburrido, ¿verdad? Claro, incluso decían que si uno entraba a una web y en un minuto no te atrapaba, uno se iba a otra. Exacto. Entonces, junto con este tema de la atención, ahí hacemos una crítica a estos sistemas de educación que están obligando al niño a estar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde con temas aburridos. Claro. Incluso como la escuela tradicional lo que busca es el control, porque antes los estudiantes marcaban que estaban y no estaban, se dormían. Entonces ahora el control pide que tengan abierta la cámara para asegurarse que está sentado y que no está durmiendo. Pero esos son controles que no sirven, porque la educación no debe ser controlada, sino que debe ser una herramienta para disfrutar, para elevar el nivel de conciencia. Ahí está uno de los puntos clave de la virtualidad. Si la virtualidad te distrae y te divierte, sería lindo aprender gozando y disfrutando. Claro. Entiendo que hay muchos factores externos que involucran el déficit, digamos, en la educación, pero digamos, un maestro o una persona que le interesa la educación o hacer el cambio en la educación, ¿qué sugerencia tiene en el sentido de una ruta de aprendizaje, una ruta de acciones que pueda tomar un maestro, digamos, o una persona interesada en educación? Como punto de entrada, partir del convencimiento de que no está contento con lo que hace. Si él está contento con lo que hace, cualquier cosa le parecerá una frivolidad. Entonces, el punto es saber que puedo hacerlo mejor y que los niños y niñas tienen derecho a un mejor tipo de educación. En segundo lugar, lo que hemos estado hablando aquí en la mañana en este encuentro es la necesidad de formarse, porque los profesores mayores somos emigrantes digitales, y para un joven será muy fácil aprender Canva o Padlet, para un mayor no. Claro. Incluso con el tutorial, es increíble, pero así es. Entonces todo el tema de la formación, y en tercer lugar es que esta formación lleve a propuestas diferentes metodológicas donde se aplique la participación, la horizontalidad y el aprendizaje se logre. Perfecto. Bueno, muchas gracias, hermano Oscar. La verdad es que es un placer conocerlo más o escuchar sus conferencias, ¿verdad? Que creo que al igual que a mí, a toda la gente se quedó bien picada, la verdad, y qué bueno que nos pueda compartir estos conocimientos, porque al final creo que es una parte importante de hacerle conciencia a la gente. A veces hay personas, como usted dice, está contenta con lo que hace, pero al escuchar otra perspectiva creo que le despierta el interés de poder seguir formándose o informándose y empezar cualquier tipo de cambio. Mario. Gracias por la entrevista, Mario.